Bueno, buenos días, qué bueno verles. Dios es fiel porque hasta hoy nos tiene en su presencia, porque Él está con nosotros. Le damos gracias al Señor porque podemos reunirnos con libertad y que Dios está con nosotros, ¿verdad? Esta semana que sea una semana llena de poder, una semana llena de bendición y que todos estemos bien. Alika nos va a dar unas palabras de bienvenida. Los amo. Se cortó. Pero Dios es bueno y Dios usa a los niños para bendecirnos, para amarnos y pues dice la palabra que nos hagamos como niños, ¿verdad? Así que esta mañana que la palabra del Señor venga a nuestros corazones y pues que dé el fruto que Él tiene que dar y que nosotros seamos hacedores de la palabra. Ahí en su casa, dese un abrazo fuerte, bendiga a los que están ahí con usted. Si usted está solito, hágale así, diga me amo, porque tenemos que amarnos nosotros también, ¿verdad? Y los bendigo y que esta semana sea una semana excelente. Los amo, los bendigo y miles de abrazos y miles de besos para todos. Buenos días. Espero que esta mañana la gracia y la paz de nuestro Dios estén con cada uno de ustedes, que su bendición esté en sus hogares, que este inicio de semana, de domingo, iniciemos dedicando este tiempo a nuestro Dios y que Él nos bendiga y nos multiplique en todo. Antes de comenzar, solo quiero darle un anuncio importante. Vamos a retrasar unos días la apertura del local de la iglesia, de la reunión. Realmente todavía hay una discusión seria acerca de la disminución y de que la enfermedad se mantenga en niveles bajos, aunque ha descendido, pero todavía hay cierto nivel de contagio bastante fuerte. Entonces yo creo que no vale la pena que nos hemos cuidado tanto y que por hacer una reunión prematura, yo sé que muchas iglesias ya aperturaron con las medidas, nosotros también vamos a tener todas las medidas necesarias, ¿verdad? Usted va a tener que llegar con su mascarilla, usted a la entrada se le va a poner alcohol 70 o el alcohol gel, ¿verdad? Vamos a tener el distanciamiento necesario y requerido, ¿verdad? Estar probablemente por familias reunidos en el local. Recuerde que nuestro local es pequeño y tiene una forma de L, entonces tenemos que acomodarlo. Entonces vamos a tratar de cumplir con todas las medidas que han sido dadas para que no haya contagio, pero aún así existen riesgos. Aparte de que, por ejemplo, todas las personas mayores de 60, 65 años y los niños son personas de alto riesgo, entonces vamos a esperar por esa razón. Así que yo le pido que comprenda que no son otras razones las que nos detienen, ¿verdad? Y hasta que Dios nos dé la certeza a nosotros de abrir, entonces lo vamos a hacer. Dicho esto, quiero esta mañana compartir con usted algo que Dios en su misericordia me dio, me hizo reflexionar, me hizo ver, me abrió nuevamente el corazón para ver temas que probablemente ya hemos visto, ya hemos comentado en alguna oportunidad, pero que realmente es necesario que nosotros las tengamos, como diría alguien por ahí, un dicho, en la punta de la lengua, ¿verdad? En la punta de nuestro pensamiento, que sea la primicia de nuestro pensar, que esté en primera fila.
Entonces yo esta mañana quiero que usted me acompañe a un versículo muy conocido por todos y muy utilizado por evangelistas, por pastores, por maestros, por profetas, por apóstoles y por todos los que compartimos la palabra de nuestro Dios. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Le vamos a pedir a nuestro Dios que esta mañana nos abra nuestro entendimiento y que seamos prontos para escuchar, pero también prontos para hablar su palabra y su verdad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana te damos gracias por la misericordia, la bondad, la paz, la gracia que derramas sobre nuestras vidas, por todo tu amor expresado a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en estos tiempos, tu Santo Espíritu, Señor, que nos instruye, que nos consuela, que nos capacita, Señor. Esta mañana, mi Dios, lo dedicamos a ti. Ya hemos alabado tu nombre, Señor, te hemos exaltado. Y hoy, Señor, fieles a ti, queremos escuchar el consejo de tu palabra, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, esta es tu palabra y hoy queremos ser instruidos por ella. Siempre hemos utilizado, y está bien, no digo que está mal, este versículo para hablar acerca del amor de nuestro Dios, de cómo Dios ha amado al mundo desde la eternidad, cómo Él ha amado su creación y cómo Él dispuso rescatarnos. Eso es la máxima expresión de Dios hacia nosotros. Pero hoy, esta mañana, yo quiero hablarle de Jesucristo y en un aspecto que me llamó la atención tremendamente, y es en cuanto a la palabra unigénito. Yo creo que todos tenemos una idea de lo que significa ser unigénito. Y en una palabra significa ser único. Entonces, cuando el apóstol Juan hace esta declaratoria acerca del amor y del propósito de Dios para con la humanidad, nos dice que Él envía a su Hijo, a su único Hijo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando dice al Hijo, a su Hijo unigénito, está diciendo que Jesús, o que el Hijo, o el Verbo, es el único. Y es el único en su especie. Como Jesús, como el Hijo, como el Verbo, no hay otro. Solo Él es único. Nosotros somos semejantes. Nosotros podemos llegar a tener y tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Dice el apóstol Pablo, seamos imitadores de Jesús. Pero realmente Jesús es un ser único en su especie. No hay otro como Él. Ni lo habrá ni lo ha habido. ¿Por qué? Porque en su naturaleza y en su obra es único. En su naturaleza es Dios y en su obra como hombre hizo una obra redentora que ningún otro hombre ha podido hacerla. Ningún otro hombre a través de su muerte ha podido dar salvación a muchos. Muy por el contrario, por el pecado de uno, dice la palabra, todos los demás nos constituimos en pecadores, imagínense. El hombre hace al contrario de lo que hace Dios en la persona de Jesucristo, el Hijo. Entonces podemos concluir que Él es único.
Y el Padre lo envía primeramente para proveer salvación a todo el que cree, dice su palabra. Y luego para instruir a los muchos que habrían de creer por medio de su palabra y de sus obras. Lo cual nos permitiría experimentar y nos permite experimentar las verdades, las promesas, los decretos, las demandas de Dios. Al cumplirlas, al hacerlas vida, podemos experimentar como Jesús experimentó en la tierra cuando estuvo como hombre aquí, caminando y haciendo la obra que le fue encomendada. Entonces, para nosotros, como dice el apóstol Pablo, Jesús, al igual que muchos hombres que siguieron su ejemplo, nos sirve de ejemplo. Por eso es que la Biblia gira alrededor de su persona, porque el ejemplo perfecto a seguir, a imitar, es Jesucristo. Y de eso yo quiero hablarle, del proceso que él pasó, de su obra en esta tierra, resumida en 5 eventos, por así llamarlos. Cuando él estuvo en la tierra, hubieron eventos que marcaron la vida de Jesús para marcar nuestra vida. O sea, fueron eventos que sucedieron en la vida de él, que seguramente cumplieron el propósito por el cual Dios los había permitido. Y luego eso fue escrito y dejado para nosotros, para que nosotros pudiésemos ver que como hombre, aquel Dios que se humilló y se hizo menor que los ángeles, nos daba la lección más grande de nuestra vida. Y así como él, siendo hombre, pudo salir victorioso, nosotros también podemos salir victoriosos. Amén. Y eso espero que le llene de gozo a usted, que su corazón salte de alegría, como cuando el rey David llevaba el arca del pacto de nuevo a ponerla en medio del pueblo de Israel, cuando había sido llevada por los filisteos y había sido recuperada por el rey David. Él iba henchido de emoción, dice la palabra. O sea, no cabía. Y entonces yo espero que esto a nosotros nos avive el fuego que tenemos dentro, que un día nos pusieron. Porque Jesús es la mayor y debe de ser la mayor influencia en nuestra vida. Y yo no me voy a cansar de decirlo. ¿Saben por qué? Porque Él es el hombre perfecto. No hay otro. Ningún otro hombre, ni mujer, ni joven, ni niño, ni anciano, ni un sabio de la tierra, ni nadie se compara a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es único. Y de eso vamos a hablar. Miren, el primer evento que Jesús, tal vez no tiene un orden cronológico, porque no lo tengo en orden cronológico, pero uno de los eventos más importantes en la vida de Jesús fue la tentación. Dice la palabra que Jesús salió de bautizarse, salió de las aguas. Dios se manifiesta con una voz audible que escuchó él y que todos los demás oyeron como que eran sonidos, truenos, y el Espíritu Santo de Dios desciende sobre la persona de Jesús y posa sobre él. Pero inmediatamente de haber salido del bautismo Jesús, que era para cumplir con la justicia, con todo lo mandado, dice una de las versiones, la mayoría dice para cumplir toda justicia de Dios, y hay una versión que dice para cumplir todo lo mandado por Dios el Padre, es llevado por el Espíritu Santo al desierto.
porque Jesús tenía que pasar una prueba grande, que no era imposible. Y es la misma prueba que nosotros muy seguido estamos expuestos, sí, por no decir todos los días, la tentación. Somos tentados en diversas cosas. A Jesús el enemigo Satanás lo tentó en 3 áreas. Él tenía 40 días de estar sin recibir alimento, sin comer alimento, sin... Yo me sé una parte en la que llegó Satanás a Jesús. A tentarlo, le dijo que le iba a dar todas sus ganancias y Jesús le dijo que no. Ok, Jesús le dijo que no, así es. Pero veamos cómo Jesús hizo para refutar al diablo, para poder decirle al diablo que no. Porque eso es lo importante. Gracias, Alika. Mientras buscamos Mateo 3:15 para ver aquí una parte de la palabra, cuando Jesús sale del agua, o cuando Jesús llega más bien a bautizarse, Juan el Bautista le dice: yo no soy digno ni tan siquiera de desatar tus sandalias, Jesús, yo debería de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí a que te bautice. Entonces Jesús le dice: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con todo lo que Dios manda. Y Juan estuvo de acuerdo. ¿Oiga? Entonces aquí me muestra una característica de Jesús, la obediencia. Y es algo importante para poder apartar la tentación de nuestra vida. Sin obediencia a la palabra, tenemos muy pocas posibilidades de poder salir triunfantes, victoriosos ante la tentación. Si usted me acompaña a Mateo, siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, vamos a leer versículos 1 y del 3 al 11. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga, el Espíritu sabía lo que le iba a suceder a Jesús, pero era necesario, había un propósito en esto. Y entonces el mismo Espíritu conduce a Jesús al desierto para que Satanás, el diablo, el opositor, lo llegara a tentar. Y dice del versículo 3 en adelante: el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, oiga, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de los labios de Dios. Entonces la primera tentación fue una tentación que iba enfocada a la necesidad física que había en Jesús. Jesús tenía 40 días de no tener alimento, de no tener agua. Es una situación bastante precaria en el cuerpo humano. No todas las personas tienen la capacidad de soportar esto, a menos que Dios esté en el asunto, porque si no hay efectos negativos en el cuerpo. Entonces la primera tentación que le llegó a Jesús, y que muchas veces llega a nuestras vidas, es de acuerdo a las necesidades físicas, fisiológicas que nosotros tenemos. Jóvenes o personas adultas que se sienten solas y que necesitan ser amadas, sentirse amadas, amar a otros. Entonces buscan refugio en otra persona y terminan haciendo lo indebido, cometiendo adulterio, cometiendo, ¿cómo se llama la otra? Que se me olvida, fornicación, bajo la premisa y la excusa de que hay una necesidad fisiológica, y es cierto. Pero hay un Dios todopoderoso que puede suplir
cualquier necesidad. Y entonces Jesús viene y le dice que no solo supliendo la necesidad física, con algo físico el hombre vive, sino más bien el hombre es alimentado por la palabra de Dios. Jesús había sido sostenido durante 40 días, sus noches, por la palabra. Eso fue lo que sostuvo a Jesús. Luego viene y le dice, el diablo lo llevó a una santa ciudad, a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice: Dios mandará a sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la escritura: no pongas a prueba al Señor tu Dios. La otra tentación fue de que Jesús probara algo que ciertamente era una verdad. O sea, Dios, su Padre, no iba a permitir que sucediera. Pero no era el hecho de probar quién era Él. Y muchas veces esa es otra necesidad, es una necesidad del alma. ¿No? Nos sentimos humillados, menospreciados, tenemos baja estima, una serie de situaciones adversas, frustrados, desanimados, en depresión. Y entonces necesitamos probar, que la gente sepa quiénes somos y por qué somos. Usted y yo no necesitamos probar nada. Somos lo que somos porque hemos creído en Dios. Hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. Y hemos creído que el Espíritu Santo es nuestro Consolador y que su palabra, la palabra de Dios, es para nosotros y nos lleva de aumento en aumento hasta que nos volvemos perfectos, como la luz de la aurora. Usted y yo no tiene que probar nada. Usted tiene, yo tengo que cumplir con la palabra de Dios, honrándolo, glorificándolo, exaltándolo, adorándolo, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por lo que Él va a hacer. Y como dijo un pastor que ya murió, dijo, y dándole gracias por las oraciones no contestadas. Eso lo dijo el pastor Adrián Royes. En todo y por todo estar siempre agradecidos, dice la palabra. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Dios se va a encargar de lo demás. Nosotros debemos de cumplir con mostrar, con amarnos los unos a los otros. Entonces la gente va a ver quiénes somos, amando al prójimo, como dice la palabra. Y la tercera fue la siguiente. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Usted y yo, amado hermano, solo necesitamos de una persona o de un ser, de Dios. Amén. Usted y yo no tenemos necesidad de otro, de ninguna forma de criatura. La humanidad anda buscando quién o qué sea el ser supremo de ellos y cumpla sus deseos. Nosotros tenemos, dice la palabra, al Dios de dioses, al Señor de señores y al Rey de los reyes. Él es por sobre todos los dioses. Imagínense, no tenemos necesidad de otro Dios y lo único que Él demanda es que lo adoremos como Él se merece y servirle a Él como Él se merece. Nuestra vida debe de estar enfocada al servicio, a la adoración, a la alabanza, a la gratitud hacia nuestro Dios.
Jesús en la tentación nos enseña que podemos salir victoriosos. Fue tentado en 3 áreas y de igual manera llega a nosotros la tentación, y la palabra dice que debemos de resistir al diablo y que él huirá, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó aquí? El diablo dice que se apartó de Jesús porque no pudo resistirle a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un arma poderosa, la palabra, la espada. Jesús sabía cómo utilizarla. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de presentarse como un obrero, ¿cómo? Aprobado. ¿Que qué? Que traza bien la palabra. Y nosotros debemos de aprender a trazar bien la palabra. Si no somos personas que podemos aprendernos las escrituras, pues hay que andarlas, ya sea en un papelito o en una Biblia pequeña, y tener anotado por ahí qué referencias bíblicas para poder rebatir. Pero es con la palabra, no con el pensamiento humano, no con los dichos humanos, no con las expresiones de hombres, sino con la expresión del Dios Todopoderoso. Entonces Jesús salió adelante, venció la tentación. Segunda cosa que venció Jesús fue el martirio. Cuando Jesús era muy pequeño, el rey Herodes trató de matarlo. Y sus padres tuvieron que huir de donde ellos vivían hacia Egipto. Se fueron huyendo. La Biblia no precisa qué edad tenía Jesús, pero indiscutiblemente no era el recién nacido que estaba en el pesebre. Estaba entre los 0 y los 2 años, porque el mandato de Herodes fue ese, que a todo niño menor de 2 años fuera degollado, fuera muerto, fuera pasado por espada. Entonces Dios manda a un ángel, le avisa a José. José coge las cosas que tenía y se va con María y el niño y algunas de sus pertenencias, y se van a Egipto. Allá el niño crece y luego regresan a su pueblo y radican en Nazaret. Por eso decían Jesús de Nazaret. Y ahí desarrolla su vida, aprende el oficio, aprende la Torá, aprende todo lo que un judío de su tiempo debía de aprender. Jesús fue instruido por sus padres, enseñado, aprendió obediencia. Y entonces llega a los 30 años, ustedes ya conocen lo que les estoy narrando, pero déjenme hacer esta parte. Él crece, y cuando llega a los 30 años empieza a desarrollar, y en término de 3 años y medio desarrolla su ministerio. Pero ¿qué trae el desarrollo de este ministerio? Trae 2 situaciones que son contrarias. La aceptación de un grupo de seguidores. Ahí están sus discípulos que siempre andaban con él, dentro de los cuales estaban los 12 apóstoles que él nombró, y los discípulos que le seguían, que le acompañaban, que muchas veces financiaban parte de su ministerio. Llegaba a pueblos, a casas de amigos, y hacía sus reuniones, compartía la palabra, y esto hacía que multitudes le siguieran. Pero también había otro grupo que se oponía a él, conformado por los ancianos, parte de los ancianos, los sacerdotes, a los cuales les llamaban fariseos, escribas, y ahí estaban, contrarios a Jesús. ¿Por qué? Porque era contrario a la religiosidad y la religión que ellos habían desarrollado y en la cual habían enganchado, por así decirlo, al pueblo. Jesús lo reprende cuando llega al mercado, al mercado que estaba enfrente o en el atrio del templo de su padre.
Y él, lleno de ira, de coraje por el celo santo, derriba todas las mesas y eso trae todavía mayor oposición. Y luego la palabra que Jesús daba, que era una palabra de verdad, ¿verdad? Y que hacía ver a los fariseos como hombres hipócritas, como gente que engañaba. Entonces eso no le gustó a los fariseos. Y eso creó esa oposición. Y entonces los fariseos y parte del pueblo acuerdan, juntamente con la venia de los romanos, matar a Jesús. E intentan destruirlo, enviándolo a morir colgado en un madero. Pero lo interesante es que Jesús declara esto, y eso es al punto que quiero llegar. Declara que a él nadie le quita la vida, oiga, sino que él la entrega. ¿Para qué? Para que todos los que en él crean, que todos los que han creído, puedan tener vida eterna, para que no mueran. Si me acompaña a Mateo 2:13, dice la palabra lo siguiente: después de haber marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y Mateo 26:59 dice: y los principales sacerdotes de todo el concilio, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Oiga, primero Herodes y luego los principales sacerdotes y el concilio. En Juan 10:18 está la porción que yo le dije. Jesús dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Oiga, aquí sigue inmersa la obediencia. Yo puedo tener enemigos, yo puedo tener opositores, gente que se burla de lo que yo hago, de lo que yo digo, de mi forma de vida conforme a lo estipulado por mi Dios. Pero si yo soy obediente a mi Padre, Él sabrá defenderme a mí. ¿Cómo dice la palabra, Celina? Que Él es el que levanta nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, Dios se va a encargar de levantar nuestra cabeza en las diferentes situaciones, circunstancias en las que nos encontremos. No te preocupes si en tu trabajo o en tu lugar de estudio o donde tú estés perteneciendo ahí, hay quienes te ven de menos, intentan hacerte daño. Recuérdate que hay un Dios que está contigo. Amén, amén. Hay un Dios que aboga por ti, que vela por ti. Y ese Dios no duerme, ni se distrae, siempre está pendiente de tu vida, y aun cuando sucedan situaciones adversas, duras, difíciles, Él está contigo. Yo les he contado cuando me sucedió la situación en enero. Realmente yo entré en un túnel oscuro, en un hoyo negro, pero Dios envió a los suyos para sacarme de ahí. Yo estaba a un paso, no sé si de morirme o ya estaba muerto, pero yo entré en ese túnel. Yo no puedo decir que vi el final del túnel, porque no lo vi. Yo no vi la luz al fondo como otros lo han testificado. Probablemente no pasé tantos minutos u horas o días muerto, pero como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ese abrir y cerrar de ojos yo siempre lo he asociado con la muerte.
porque cuando alguien va a morir, o muchas veces exhalan y abren los ojos y entonces después se los cierran, o los cierra él. Y ahí viene la transformación. Entonces, realmente, si estamos en el propósito de Dios, Él sabrá qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Solo tenemos que confiar en Él. Y eso fue lo que hicieron tanto los padres de Jesús como el mismo Jesús. Confiar en el Padre Eterno. Amén. Entonces ya llevamos dos cosas que no pudieron detener a Jesús. No pudo con él la tentación, ni pudo con él la persecución, la muerte, o el intento, el martirio, el que otros estuvieran detrás de él. No hay un Herodes que pueda matar. Dice la palabra que no tengamos miedo del que puede matar nuestro cuerpo, sino del que hace que nosotros nos perdamos, que perdamos realmente lo que Dios nos ha entregado. Entonces, debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, debemos de cuidar esta salvación tan grande. Luego, Jesús es llevado al madero y como hombre tenía que morir, porque Dios siempre había demandado un sacrificio de sangre y en él había muerte. Cuando fueron expulsados Adán y Eva del huerto, porque fueron engañados y se dieron a la tentación y al pecado, pues fueron expulsados del huerto. Pero Dios les enseña a hacer sacrificios, a matar corderos y a cubrirse con las pieles. Eso estaba hablando del evento que iba a suceder miles de años después, cuando Jesús estuviera en la tierra. La cobertura, la sangre y todo eso representan a Jesús, el cordero. Tenía que ser un cordero perfecto. Entonces Jesús va a la cruz, muere. Pero no porque los hombres lo maten, sino, como ya vimos, que Él entrega la vida. Y es cuando Jesús dice, consumado es. Oigan. Y ese consumado es, en términos entendibles, es terminado, está todo. Ha finalizado todo. Hasta aquí ya concluyó. La voluntad de Dios se ha cumplido totalmente. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Cumplir totalmente con la voluntad de Dios. El domingo pasado yo le hablé acerca de cuál voluntad hacer, si la de Dios o la de nosotros. Y si usted lo quiere ver del lado de la conveniencia, nos conviene hacer la voluntad del Padre, de Dios, y no la de nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús, aun cuando tuvo que morir físicamente, pero había un propósito. Si Jesús no muere, no puede resucitar, y sin resurrección, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Entonces imagínense cómo son los planes de Dios, los designios de Dios. Es el hecho de que sin un sacrificio perfecto no hay perdón ni remisión de pecados. Porque eso era lo que hacían los antiguos. Mataban al cordero, una parte de la sangre la derramaban en el altar del sacrificio y ahí quemaban al cordero, pero también rociaban a otro carnero que lo mandaban al desierto para que se llevara todos los pecados de todo el pueblo, a morir al desierto. Todos, hasta sus discípulos, esperaban que su cuerpo, como cualquier muerto, se corrompiera, así como cuando llegó donde su amigo Lázaro, que le dicen sus hermanas, Señor, Lázaro ya tiene más de 3 días de muerto, Señor, ya está en descomposición. Entonces todos esperaban que a Jesús le sucediera lo mismo. ¿Por qué? Porque se les había olvidado que Él les había dicho que en 3 días Él iba a resucitar.
Todos esperaban que su cuerpo se descompusiera o viera corrupción como la de todos los hombres. Y aquí ocurre un evento asombroso. La muerte no pudo destruir a Jesús. Si vamos a Juan 19:30 y luego a Hechos 2:31, Juan 19:30 dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, oiga, entregó el espíritu. O sea, él lo hizo voluntario. Hechos 2:31, hablando del apóstol Pedro, dice, miró hacia el futuro. Estaba refiriéndose a una cita de los Salmos en donde David miró hacia el futuro, obró como profeta el rey David y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Oiga, Jesús no fue abandonado en el infierno, en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que Jesús descendió a los infiernos, pero salió victorioso. Cuando resucita, ya lo vamos a ver, viene con un cuerpo diferente. Dejó el cuerpo físico como tal, se convirtió en un cuerpo que había sido glorificado. Entonces, y está por 40 días con ese cuerpo en la tierra todavía, hablando e instruyendo, enseñando a sus discípulos. Hace cosas fuera del lugar, de naturaleza, cosas extraordinarias, y las sigue haciendo todavía en estos tiempos. Entonces Jesús vence la muerte. Entonces ya no hay muerte que pueda detener a Jesús. Como la muerte no lo pudo detener, Jesús resucita. Es el cuarto evento. Después de 3 días dice que la piedra que cubría la entrada del sepulcro de Jesús es removida. Y los que estaban ahí, los guardias, quedaron espantados, así. Y sale de la tumba con un cuerpo glorioso. Un cuerpo que no se corrompió y el cual ni el espacio ni el tiempo podían contenerlo ni detenerlo. Jesús aparecía aquí, desaparecía, aparecía en otro lado. Jesús tomaba una apariencia y entonces al hecho de que no lo podían reconocer, sus mismos discípulos, los que habían caminado con él por 3 años o más. Entonces, y otro evento que sucede ahí es que con él resucitan muchos que dan testimonio de este evento. Usted me acompaña a Mateo 27, 52, dice lo siguiente: y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. O sea, allí pareciera, cuando uno lo lee en el Evangelio de Mateo, como está hablando de la muerte de Jesús, de la crucifixión y la muerte de Jesús, pareciera que inmediatamente que él murió sucede. No, la resurrección de ellos sucede después de que Jesús resucita. Porque primero resucitó él, para luego resucitar a los que habían dormido, dice la palabra. Y dice que estos entraron en la ciudad santa, o sea, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Ya, imagínense qué impactante habrá sido. Mateo 28:2 dice lo siguiente: y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Oiga, fue un ángel el que movió la piedra. No está aquí porque ha resucitado, les dice en el versículo 6 a las mujeres. Y en el versículo 9 dice:
Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. ¿Sí? Entonces podemos ver que es un hecho real. Entonces ya no lo contiene una tumba ni una muerte. Por eso es que en 1 Corintios, ¿qué es? Siempre lo pierdo. Hoy sí ya sé que es en 1 Corintios. Vamos a buscarlo, el versículo aquel famoso. Ni la muerte ni el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sepulcro, tu victoria, ¿verdad? 15, no sé si me equivoco, no sé si es 15:57, algo por ahí. Déjeme buscarlo para decírselo tal cual es. ¿No? 1 Corintios 15:55. 15:55, ok, gracias Marcelo. Vamos a leerlo. Si lo puede leer, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No. ¿Dónde está, oh muerte? Tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ah, así dice tu versión. Esta dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ajá. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ajá, cabal. Es que está haciendo referencia a las dos situaciones esas, ¿verdad? 15:51 dijeron, ¿verdad? 55. Está hablando precisamente de la victoria del Señor, del misterio y la victoria del Señor, de la resurrección. Por eso es que en el 50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pues todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque ya Jesús derribó la muerte, aplastó el aguijón, ¿sí? Y le quitó la victoria al sepulcro. ¿Por qué? Porque no lo pudieron detener. No hay sepulcro que pueda detener a Jesús. No hay tumba que pueda detenerlo, ni muerte que pueda destruirlo. Y el quinto evento fue la ascensión al trono. Finalmente Jesús es levantado, dice la palabra, y recibido por una nube. No especifica qué había en la nube, ni de qué era la nube. Porque en el caso de Elías dice que es un carro de fuego con caballos de fuego. Y en el caso de Enoc, que fueron los dos otros eventos en donde alguien es levantado de la tierra, que son los únicos 3 eventos que la Biblia tenga o no tenga de deuterocanónicos, son los únicos 3 eventos en los cuales dice que personas fueron levantadas de la tierra. Y Enoc dice que solo iba caminando y desapareció. O sea, no se sabe con qué lo levantaron, no se sabe qué lo envolvió. A Elías sí dice que descendió un carro y lo levantó y lo llevó al cielo y desapareció. Y cuando iba subiendo le tiró el manto a Eliseo. Pero Jesús dice que fue levantado y fue recibido en una nube. Lucas 24:50 dice lo siguiente: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, dice el apóstol Lucas, mire, él hace dos narrativas del evento. Se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Así lo narra en el Evangelio. Y en Hechos, que también él lo escribió, Hechos 1, del 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. No dice por quién, solo dice que fue alzado. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Tremendo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
Aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo, aquí está la promesa del regreso de nuestro Señor por nosotros. Entonces, no hay cielo, no hay espacio que pueda contenerlo ni detenerlo. Fue levantado y fue llevado al tercer cielo, al lugar donde habita el Padre, para que se sentara a la par de Él y reinara juntamente con su Padre. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y segundo el libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice: aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo se quedó en la tierra. ¿Con qué quiero terminar yo esta mañana, después de haber hecho esta narrativa de la vida de Jesús y de los eventos que marcaron su vida, con el propósito de marcar la nuestra? Jesús nos enseña, oiga esto, que no hay diablo que pueda tentar. Y eso es lo que le estoy diciendo. No hay diablo que pueda tentar. No hay Herodes que pueda matar. Ni fariseo. Ni hay muerte que pueda destruir. No hay tumba que pueda retenernos, ni cielos que puedan contenernos. ¿Por qué? Porque Él venció todos estos obstáculos. Él ya los venció. Y Romanos 8:37 hace una declaratoria después de decir cosas que habremos de pasar, algunas de ellas. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que usted y yo somos más que vencedores porque Él ya venció todas estas cosas. Ya venció la tentación, venció a Herodes, venció la muerte, venció el sepulcro, traspasó los cielos. Porque Él nos ha prometido que nos hemos de reunir con Él para ir a vivir con Él toda una eternidad. Pero ¿qué demanda Él de nosotros? Obediencia. Usted y yo no podemos vencer obstáculos si no somos obedientes al Señor, obedientes a su palabra. Si no dedicamos nuestra vida al servicio de Dios. Fuimos creados, dice la palabra, somos hechos para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Así que yo lo invito esta mañana a que usted crea, que creamos todos nosotros y nos volvamos obedientes. A través de nuestra obediencia a Dios y a la palabra lo vamos a honrar, y muchos se van a dar cuenta de que hay un Dios todopoderoso en medio de toda esta situación médica, de salud, política, religiosa, todo lo que usted quiera. Estos solo son obstáculos, solo son adversidades que el enemigo pone para distraernos. Volvámonos a Dios de todo corazón, dice el profeta, y clamemos a Él. Dice que debemos de ponernos nuestro rostro en tierra, humillarnos delante de Él, y Él va a sanar nuestra vida. Yo lo invito esta mañana a que, si usted que me escucha estaba alejado de Dios,
Si usted tal vez es primera vez que está oyendo esta palabra, la palabra de Dios, nunca había tenido la oportunidad de entregar su vida a Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados, hoy es una buena mañana para hacerlo. Dios quiere, Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, se salven, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y hoy, esta mañana, usted lo puede hacer. Y decirle a Jesús, yo sé que el Espíritu Santo está ahí tocando su vida. Decirle a Jesús, Señor Jesús, me arrepiento de la vida que hasta hoy he llevado, una vida de pecado, una vida que no ha sido agradable a ti. Y hoy quiero entregarte mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, para ser restaurado, para ser rescatado. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a la tierra a dar su vida por mí, para perdonarme los pecados y darme vida eterna. Hoy, este día, abro mi corazón y te recibo en él como el único y suficiente Salvador de mi vida. Para los que ya hemos conocido a Jesús esta mañana, podemos orar diciéndole, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos, mejores discípulos tuyos. Espíritu Santo, rendimos nuestra voluntad para que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Dios estén con todos y cada uno.